A ver, imaginemos esto. A un país le ofrecen un dineral, o sea, una cantidad de plata tan grande que podría de una vez por todas solucionar su principal problema económico. Pero ¿qué pasa? Justo en ese momento su gobierno dice, ¿saben qué? Mejor no. Suena a locura, ¿verdad? Bueno, algo muy pero muy parecido está pasando ahora mismo en Argentina. Así que vamos a desmenuzar esta historia. Estamos hablando de una cifra que es, francamente, difícil de imaginar. 40.000 millones de dólares. Miren, para que nos hagamos una idea, esta cantidad es igual a todas las reservas brutas que tiene el Banco Central argentino. Y no solo eso, es el doble del último préstamo que le dio el FMI. Es, sin exagerar, una cantidad de dinero monumental. Y bueno, si esto ya sonaba raro, agárrense, porque la cosa se pone más interesante. Quien está detrás impulsando todo este paquete es nada más y nada menos que Donald Trump. Sí, el mismo del America First ahora está promoviendo un rescate histórico para un país con un gobierno libertario. Una alianza, bueno, digamos que es una alianza que nadie se esperaba. Bastante curiosa, ¿no? Y aquí, justo aquí, es donde empieza el gran misterio, la paradoja de la que hablamos. Porque, a ver, con toda esa plata sobre la mesa, la dolarización, que fue la gran promesa de campaña de Milei, de repente se ve más posible que nunca. Pero, ¿qué dice el gobierno ahora? Que la dolarización está descartada. Entonces, la pregunta es obvia. ¿Qué está pasando acá realmente? Ok, para poder entender esta contradicción, este giro tan brusco, tenemos que dar un pasito para atrás. Hay que entender por qué Argentina llegó a este punto. Y sí, es una historia larga, medio complicada, pero en el fondo tiene un problema crónico que lo explica casi todo. La mejor forma de explicarlo es con una analogía que se usa mucho allá. La economía argentina es como una bañera sin tapón. Así de simple. No importa cuántos dólares le entren, el Banco Central simplemente no los puede retener. Se le van. ¿Por qué? Porque cuando le toca pagar la deuda, tiene que soltar todo de golpe. Nadie en los mercados internacionales le fía, nadie le da crédito para refinanciar, es un círculo vicioso, un ciclo que parece no tener fin. ¿Y por qué nadie le presta? Bueno, la respuesta está a la vista. El historial de defaults es larguísimo, o sea, un historial de no pagar sus deudas. Seamos sinceros, para prestarle plata a Argentina hoy en día se necesita más coraje que análisis financiero. Y el resultado de todo esto es que el país, en la práctica, está fuera del sistema financiero mundial. Claro, toda esa desconfianza termina cayendo sobre su moneda, sobre el peso. La presión es brutal. De hecho, en los últimos meses, la cosa se puso tan crítica que el gobierno tuvo que quemar una verdadera fortuna de sus reservas, que ya de por sí eran poquísimas, solo para tratar de que el tipo de cambio no se fuera por los aires. Y es justo ahí, en medio de esta tormenta perfecta, cuando todo parece a punto de estallar, que el gobierno da un volantazo de 180 grados. Le da la espalda a su promesa más importante y, como se imaginarán, esto genera todavía más incertidumbre en los mercados. Miren, el contraste es que no puede ser más evidente. Por un lado, la promesa de campaña. Vamos a cerrar el Banco Central, vamos a adoptar el dólar para terminar con la inflación. Y por otro lado, la realidad de ahora. La dolarización está descartada, es que no tenemos $2 suficientes. Es un cambio de discurso que ha dejado a todo el mundo, desde el inversor de Wall Street hasta el ciudadano de a pie, totalmente desconcertado. Ahora, el gobierno habla de que hay una competencia de monedas. Suena bien, ¿no? Pero la verdad es que no es una carrera justa para nada. Es como una carrera donde a uno de los corredores le atan las piernas. Piensen esto. Los sueldos del Estado, las jubilaciones, todo se paga en pesos. Los impuestos se cobran en pesos. Y el dólar todavía tiene un montón de trabas. Entonces, en esta competencia, el peso corre con una desventaja enorme. Y la economía, claro, sigue atada a una moneda en la que ya nadie confía. Entonces, volvemos a la pregunta clave. Si la situación es tan crítica y encima hay un montón de plata en camino para ayudar, ¿por qué este cambio de planes? ¿Por qué decir no a la dolarización ahora? Bueno, vamos a investigar un poco, empezando por la excusa oficial, lo que dice el gobierno. A ver, el argumento oficial suena casi técnico, se basa en una fórmula. Dicen esto: si agarramos la base monetaria, o sea, todos los pesos que andan dando vueltas por ahí, y la dividimos por los poquitos dólares que quedan en las reservas, el tipo de cambio que nos daría sería altísimo, tan alto que, ¡pum!, provocaría una hiperinflación al instante. En pocas palabras, la excusa es: no nos alcanzan los dólares. Pero acá es donde este argumento oficial empieza a hacer agua. Porque, seamos serios, el valor de una moneda no sale de una simple cuenta matemática.
Lo pone el mercado. Es una cuestión de oferta, de demanda y sobre todo de un ingrediente clave, la confianza. Ya se vio cuando se levantó el cepo cambiario. Un peso que se puede mover libremente es un animal completamente distinto. Y ni hablar de un dólar como moneda oficial. Eso cambiaría las reglas del juego por completo. Entonces, la pregunta del millón. ¿Cuántos dólares se necesitarían de verdad para dolarizar? Bueno, los economistas serios que han estudiado esto a fondo dicen que para respaldar todos los billetes y monedas que circulan, la cifra real está entre 9.000 y 15.000 millones de dólares. Y acá está el punto clave. Escuchen bien. Comparemos la cifra más alta que se necesita, 15.000 millones, con el paquete de ayuda que está sobre la mesa, 40.000 millones. La cuenta es simple, ¿no? Claramente, el problema no es la falta de dólares. Si esa es la excusa oficial, la verdad es que no se sostiene por ningún lado. Y esto, lógicamente, nos lleva a pensar en las razones no oficiales. Si la excusa de la falta de dólares nos cierra, ¿qué hay detrás de todo esto? Se barajan varias teorías. Una es geopolítica pura y dura, que la ayuda de Washington viene con una condición bien clara: rompan los acuerdos con China. Otra teoría apunta a Wall Street, que esto sería en realidad un rescate encubierto para los grandes fondos de inversión. O quizás, solo quizás, la respuesta sea mucho más simple, que al final del día lo que falta es la decisión política para hacer una reforma tan, pero tan grande. Entonces, con esta bala de plata guardada, con esta oportunidad única en la mesa, al gobierno de Milei le quedan básicamente dos grandes caminos por delante. Y la decisión que tomen, uno u otro, va a definir el futuro del país en los próximos años. El primer camino es el político: arrasar en las próximas elecciones legislativas, conseguir el poder suficiente para gobernar sin que la oposición te frene todo. El segundo camino es el económico: agarrar la ayuda de Estados Unidos y de una vez por todas ejecutar el plan con el que ganaron las elecciones, o sea, la dolarización. Y ojo, que la historia argentina tiene algo que decir al respecto. Es interesante ver que ni los rescates millonarios que recibieron de la Rúa o Macri sirvieron para estabilizar la economía ni para ganar elecciones. Pero en cambio, el plan de convertibilidad de Menem en los 90, que fue un ajuste durísimo y muy parecido en espíritu a la dolarización, sí le aseguró la reelección. A veces parece que las medidas más drásticas son las que terminan funcionando. Y así llegamos a la pregunta final, la que queda flotando en el aire. ¿Está el gobierno argentino dejando pasar una oportunidad histórica, única, ya sea por presiones de afuera o por falta de convicción propia? O, visto desde otro lado, ¿será que esta ayuda es en realidad una trampa? ¿Algo que solo va a servir para estirar una agonía que parece inevitable? La respuesta a esa pregunta va a definir, ni más ni menos, la próxima década de Argentina.